Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, hace un mes que es concejal, ¿no? Sí, ¿Cómo lo vive? No me sacó la cuenta. No, lo vivimos bien, con compromiso. Lo estamos disfrutando y estamos también, creo que, creciendo, conociendo más en detalle alguna cosita que no conocíamos, de números y también de cómo, de manejos, ¿no? De manejo del oficialismo. Vos estuviste ayer y bueno, escuchaste ahí, ¿no? Bueno, le toca en una primera sesión, no sé si esta es la palabra, que no es la de más fácil, sino las sesiones más comprometidas, en la cual tiene un rol todo el año, que uno se maneja de acuerdo a un presupuesto y la recaudación depende de acuerdo a una ordenanza tributaria. O sea, son dos temas realmente delicados, ¿no? Sí, con respecto a la ordenanza tributaria, nuestra idea a priori era respaldar al Departamento Ejecutivo en ambos proyectos porque fueron elegidos hace 2 años para gobernar. Entonces, son ellos los que, en definitiva, tienen que tomar ese tipo de decisiones gubernamentales. Y por eso apoyamos la ordenanza tributaria, donde solamente marcamos esa contradicción, ¿no?, entre el decir y el hacer del Frente Renovador, que decía que decía y que en realidad no aprobó un aumento del impuesto inmobiliario rural, por decir que no se podía oprimir más a los productores. Y bueno, se termina decidiendo un aumento del 25% en la tasa vial que grava a los mismos contribuyentes. Así que sin discutir, dando la derecha al gobierno que necesita de ese incremento para poder hacer lo que tiene planificado y que la verdad que poco conocemos. Bueno, aprobamos y después también lo marcamos en comisión en realidad, y como planteo simplemente, como llamar a la reflexión. Si hacía falta de aumentar ese 25% en el ABL, siendo que representa... Mira, lo del ABL, digo, y lo que ellos estiman, de hecho, no es una estimación propia, es así, aumentan el barrio de limpieza, en realidad, porque el alumbrado lo cobran con la boleta de ADN, ahí cumpliendo con una ley que lo posibilita. Aumentan el 25%. De ese 25% son solamente 500.000 pesos. 500.000 pesos que en hecho hay un montón de exceptuados de pagarlos por situaciones sociales complejas. Pero esa misma curva te da que van a recaudar lo mismo con el 25% de aumento, porque al aumentar el valor del tributo, aumenta el índice de morosidad. O sea, estamos cargando 500.000 pesos en un presupuesto de 300 millones, que aumenta en 70 millones de pesos con respecto al mes anterior. Estamos subiendo una tasa un 25% para solamente obtener 500.000 pesos y que tampoco se obtienen porque en el cálculo presupuestario ellos estiman que van a cobrar los mismos 2 millones de pesos que se generan con esa tasa porque va a aumentar el índice de morosidad. Así que solamente fue un planteo, no decidimos que fue improcedente el ajuste, pero planteamos si realmente era necesario, ¿no? Bueno, por supuesto, aprobamos la ordenanza impositiva y le dimos la derecha en esa cuestión. La cuestión del presupuesto de recursos y gastos... Ahí entramos en otro tema. Claro. Ahí ya entramos en otra parte, ¿no? Bueno, tenemos 300 millones y usted no perdió la oportunidad de cuando toma la palabra, que si tenemos esta plata es porque hay un buen gobierno a nivel nacional, de destacar, digamos, la postura del gobierno que usted avala, ¿sí? Podríamos decir, pues usted sabe que también aquí, si se tiene ese dinero, no sé si usted lo reconoce, es también porque tiene parte que ver en la gestión municipal, que ha logrado tener ese presupuesto. Sí, pero mira, de esos 300 millones, 225 son de origen nacional y provincial. Si uno lee a las apuradas un presupuesto, va a ver que la mayoría son de origen provincial porque son producto de la coparticipación. Pero la coparticipación provincial está bien, incluye la coparticipación nacional. Pero ¿cómo se logra una mayor coparticipación provincial? No porque Scioli lo disponga, sino porque también tiene que ver de cómo se gesta a través del partido que lo... Hay un índice para cada municipio que se ha corregido, por ejemplo, cuando incorporamos la salud
Digo, hay dos formas con respecto a la salud y los gastos en salud, hay dos líneas. Una, que la provincia directamente se haga cargo, como pasa en Junín, dependiendo del hospital de la provincia, y una mucho mejor, que me parece que es la nuestra, que el hospital la salud pública depende directamente de la municipalidad, porque uno está más encima, más cerca, lo puede digitar y tiene mucha chance de que salga mejor, ¿no? Y eso incluye fondos que por ahí en otros municipios no se incluyen. Después el índice que nos toca, hay un montón de parámetros objetivos que se tienen en cuenta al momento de determinar el coeficiente. Y bueno, digo, no es que eso sea gestión. Gestión puede ser de esa parte, si queremos, del presupuesto, un nuevo crédito que se suplementa al del año pasado del Banco Provincia de 12,5 millones de pesos más. Bueno. Pero los números generales, esos 225 millones de pesos, se deben al incremento de la recaudación producto del crecimiento del país. Digo, a mi modo de ver, producto del crecimiento del país, que es lo que genera mayor pago de impuestos, ¿no? Lo que usted me está diciendo, ¿es una cuestión de interpretación o una cuestión de lógica? Y no, es lógica pura. Los ingresos por impuestos se generan por el consumo, el IVA, por las ganancias, el impuesto a la ganancia, por bienes personales, mayor cantidad de bienes, etcétera. Hay algunos otros, más impuesto inmobiliario rural podrá haber por un movimiento de tasas, ¿no? O del valor, de la evaluación de los bienes, que están muy lejos de ser la evaluación reales, ¿no? Usted no aprobó el presupuesto, en el cual hizo una exposición y la fundamentó. Yo podría pasar la grabación de lo que usted dijo en el día de ayer, que la vamos a pasar en el transcurso de distintos programas y de todos los concejales, pero me gustaría que lo diga aquí en nuestro programa, esos fundamentos por los cuales usted no aprueba el presupuesto, lo cual hizo una extensa exposición y se los puede reducir aquí, ¿no? Sí. En líneas generales, ¿cuál es la función del Poder Legislativo? El Consejo Deliberante es el Poder Legislativo municipal. En un sistema republicano, como adoptado para Argentina, para las tres esferas del Estado: Estado federal, provincial y municipal. El Ejecutivo administra. El Legislativo, además de legislar, controla. Tenemos una función de control, dada por la ley. Y cuando impiden esa función, porque como contaba ayer, pedimos un montón de cosas, 13 puntos, donde pedimos dato, documento, presencia de funcionarios. Presencia de funcionarios que también la necesitan ellos. Porque cuando ayer Laura Carelli toma la palabra y habla, por ejemplo, de un presupuesto que a nosotros nos parece muy chiquito, la inversión en obras públicas, en tamaño, dimensión del presupuesto, y habla de un 18%, ella primero dice 145 millones en salario. Y después dice 54 millones en obras públicas, que representa el 18%. En realidad ese es un número sin formación, sería sin información o sin estar preparado para decirlo, porque ese número incluye 10 millones de pesos entre salarios y otros insumos que no tienen nada que ver con lo que se invierte en la obra pública, que son solamente 43 y que representan el 14%. Es un número muy chiquitito comparado con lo que invierte cualquier municipio que uno mire, ¿no? Un número chiquito en obra pública, y eso lo demuestra. Uno agarra el presupuesto 2013 y 2014 y se vuelven a repetir las mismas obras, que algunas ni siquiera se iniciaron y que algunas ya se terminaron, como dijo la concejal Cristina Rodríguez. Solamente agrega una, la del jardín en el Embarcadero, gracias a la gestión en conseguir fondos para realizar un jardín en ese barrio necesario. Entonces, uno ve, por ejemplo, que en ese presupuesto no se incluye una escuela secundaria tan necesaria, porque no escucho la demanda, ¿no?, de los padres, como le decíamos ayer, de los padres de los chicos de la escuela 17, que al haber solamente 4 plazas en el Colegio Nacional y tener la capacidad colmada la escuela 1, tienen que terminar eligiendo entre un colegio católico y privado, que tiene algunas placitas. 4 decimos el Nacional porque tienen prioridad los chicos de la escuela 1, que ocupan todas las plazas menos 4. Cuando hay casi 60 egresados en la escuela 17. Tienen que terminar eligiendo en una escuela técnica o agropecuaria. Imagínate si tu hija o mi hija
tendría que, digo, un varón por ahí, tampoco. Yo me imagino, cuando hubiera terminado la primaria, si tenía que ir a una escuela técnica o agropecuaria, Que no te gustaba. hubiera estado muy lejos de lo que sería mi vocación. Pero a una chica todavía por ahí, uno le parece más difícil que se aboque a esa cuestión. No sé si es una cuestión cultural o qué sé yo, pero vemos que las chicas la mayoría de las chicas no eligen ese tipo de escuela. O sea, una escuela secundaria es indispensable. Tenemos un cartel que dice aquí, construimos. Digo, tienen que pasar de vuelta por la profesora de lengua, que pasado, presente y futuro. Y además vemos que en el presupuesto 2014 no hay un solo peso destinado a ese lugar. Tal vez porque estén pensando que la terminal no se va a poder mudar. Digo, hay otros lugares. Te dice por la escuela, por el cartel que está en la terminal de ómnibus. Claro. No se va a construir la nueva escuela secundaria. Digo, podría ser ahí, podría ser en otros lugares, podría ser en ese espacio grande que tenemos en La Trocha, no enfrente de la capilla, donde no necesitamos como pulmón de manzana porque tenemos el vivero al lado, que son un montón de hectáreas que le aportan oxígeno al barrio, oxígeno que le quitan por ahí los afluentes cloacales que atraviesan algún lugar del barrio, ¿no? Así que bueno, digo, me fui un poquito, ¿no? Poder de control. Tenemos que ejercer el control del Ejecutivo porque es para lo que el pueblo nos eligió y es lo que establece un sistema republicano. Nuestra misión, además de legislar y representar al pueblo, es controlar. Si pedimos formularios que nos permiten ver la planificación de obras, inversiones, actividades, lo niegan. Si pedimos, a ver, ¿cómo van a ajustar, cuándo, de qué forma, los salarios de los trabajadores municipales? Dice, no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué forma. Bueno, así, un sinnúmero que ayer advertimos un poco más, un sinnúmero convocábamos al secretario de Finanzas, pero no para ponerlo contra la pared con preguntas que no iba a poder responder, para que por ahí nos cuente algunas cositas que veíamos que los concejales no estaban en condiciones de preguntar, como si uno tuviera que preguntar sobre algo que no conoce demasiado, le fueran a preguntar sobre algo que no conoce demasiado. Entonces, ¿quién mejor que un funcionario que está empapado en la cuestión? Se negaron porque no sé qué, no habíamos especificado sobre qué le íbamos a preguntar, etcétera. Llevamos un montón de preguntas que necesitábamos para poder conocer qué íbamos a votar y las negaron todas. Además nos pareció eso un poco de falta de buena fe. Mostraban numeritos, pedimos el ejecutado, números parciales aunque sea. No, eso se lo vamos a dar en marzo. Y se mostraban bajo cuerda, el concejal Daniel Chiesa le mostraba a Secretín que ahí tenía los datos. Y tiraban alguno así, como que se les escapaba alguno de las cosas cuando íbamos apretando un poquito más en la pregunta. La verdad que muy feo, y creo que si ellos tienen intenciones de fortalecer un gobierno que gobierna bajo el marco de la legalidad, porque es el sucesor en el caso del primer concejal de la elección en donde fue elegido el intendente, en caso del intendente que se vaya, de sustituirlo, no tiene legitimidad, porque no fue votado para tal función. Porque yo no comparto lo que dice usted ahí. Bueno. Lo hago en el carácter personal. Usted Satraño, usted es concejal. Sí. Usted por 4 años. Yo no tengo duda que usted va a ser candidato a intendente. En el 2015. Usted en 2015 gana las elecciones, sí, ¿no? Pues imaginemos que gana, asume como intendente. El pueblo votó por 4 años concejal. Y usted va a asumir como intendente. No, pero, o sea, mirá, lo que quiere decir en esto, sí. Cuando uno vota intendente y vota una lista de concejales, y si la Constitución lo avala, que el primer concejal, en caso que el intendente se va, asume, ¿no?, como intendente, es legítimo, porque ha sido votado por el pueblo. En este caso, mire, que en el 2015 usted va a ser candidato a intendente, y si gana, ¿no?, recuerde que lo votaron por 4 años, entonces en 2015 no se postule, no llega nunca. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo no estoy cuestionando, como cuestionó el bloque del Frente Progresista, yo no estoy cuestionando que Gilberto Alegre hoy sea diputado nacional, porque había sido elegido por 4 años. Sí. Lo veo perfecto. Fue 18 años intendente. ¿Usted está cuestionando que Pascual no lo eligió a nadie? No, pero tampoco lo estoy cuestionando. Estoy diciendo, le falta legitimidad, ¿no? No fue elegido por el voto popular. Alegre sí fue elegido por el voto popular para ser intendente y fue elegido por el voto popular para ser diputado. Yo, si en el 2015 soy intendente, sí, voy a ser elegido por el pueblo. Si no, no lo voy a hacer. Estoy diciendo, acá hay una persona que fue elegido para otro cargo. En el caso de los concejales que reemplazan a los que ya no están, como Valeria Iglesias y Daniela Vicente, fueron votados también para ser concejal, porque estaban en la lista en un lugar más atrás del lugar que ocupaban. Yo estoy diciendo
Bueno, el yo creo que intendente está actual bien. fue votado para ser concejal y le toca ser intendente. Nosotros queremos respaldarlo, obviamente. Está bien, Decimos está bien. Es cuestión de interpretación, claro, entonces. que yo buscaría Está que tendría que tratar de legitimarse un poquito más, abriendo un poco más, bajando ahí una línea de humildad, porque esto de decir, mira, tengo los datos, pero no te los doy. ¿Pero ¿Por quién qué? le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Y quien me lo dice alguien que me dice, no los tenemos, no se los podemos dar. ¿Pero y quién? Nombre y apellido. Por eso, ¿quién le dice cuando usted pide datos no dale? ¿Quién? ¿Daniela Vicente? ¿Ernesto Segretín? En este caso. ¿Horacio Pascual? No, en este caso, uno pide los datos en la reunión de comisión, Ajá. la secretaria toma nota, Sí. después no trae ninguno, y el presidente del bloque del Frente Renovador le muestra por el costadito, Sí, número Daniel del Chesa, Daniel Chesa, le Sí. muestra por el costadito, por ejemplo, datos del ejecutado que pedimos y dicen no tenerlo, al presidente del consejo, y entre esos datos, el presidente del consejo termina disparando alguno. Ujú. ¿Está? Bien. Bien. Por ejemplo, ¿cuánto se invirtió en sueldos durante el año 2013? Ajá. Porque como fueron variando algunas cuestiones, el proyectado 95, queríamos tener ese número concreto. ¿Cuánto habíamos destinado ahí? Fueron 105.500.000 pesos. Ujú. No era tan difícil traerte el datito y los números. De eso ya son unos otros números que pedimos. Bueno, juegan a las escondidas, así como en el ocultamiento, y creo que nos impiden cumplir nuestra función. Será una estrategia. Yo digo, desde ese lugar, nosotros no podemos aprobar un presupuesto donde carecemos de datos e información para hacer algo responsable. Es más, creo que hubiera sido más responsable ni siquiera votarlo. Digo, la verdad mi idea fue volver a comisión, a ver si flexibilizaban la cuestión y daban los datos que no queríamos. Eran inflexibles en eso, tuvieron tiempo para hacerlo y no. Y bueno, hubo que votar en contra. Nada. Bueno, un fundamento ahí. Claro, ¿no? sí. Bueno, ¿le molestó cuando le dijeron, porque usted fue mucha gente que lo acompaña, ¿no? Que lo acompañó en la campaña y todo eso, la despedida que le hicieron cuando dijo Ernesto Segretín que hagan más ruido en las urnas que en el Consejo? Y creo que no es propio de esa expresión del presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Porque si bien está para ordenar el debate y la sesión, solamente habían aplaudido. Eran aplausos. Cuando lo llamó la atención, habían aplaudido. No habían... Digo, una vez algún otro compañero le llamaron bien la atención cuando chifló los dichos de la concejala en ese momento, Daniela Vicente. Y ahí estaba bien llamada la atención. Yo creo que aplausos no se le está faltando respeto a nadie. No creo que alguien pueda interpretar que aplausos, así sea, en ese momento habían aplaudido la posición de un concejal radical. Yo no creo que le estuvieran faltando respeto, ¿no? Porque todo lo contrario. Bien, de acuerdo con la ordenanza tributaria, no así con el presupuesto, en el cual por supuesto no lo votó en desacuerdo, o sea, una posición negativa. Sí, o sea, toda la oposición votó en contra del presupuesto, lo que implica, aunque en este momento son 7 bancas, que los guarismos que arrojó la última elección, la oposición representa el 57% que no votó al oficialismo, ¿no? Así que hubo los que representan a más de la mitad de los ciudadanos. Me hace recordar al concejal Horacio Lorenzo, que siempre hacía esas cuentas, ¿no? Sacaba la cuenta de cuánto había votado la oposición en contra de Alegre, pero el que gobernaba siempre era Alegre. Ahora que, digamos, estas cuentas no sirven. Respetamos la voluntad popular. Esas cuentas no sirven, sirve la real. La real es que quien gobierna de Frente Renovado, David, ustedes son la oposición, claro, en este caso. Sí. Me parece a mí, y usted va a seguir trabajando como oposición, ¿qué? Como legislador Como legislador y en una gestión independiente con lo que pueda conseguir. Usted es Frente por la Victoria, eso queda claro. Sí. De Gobierno Nacional. Siempre fuimos. Perfecto. ¿Está entusiasmado? Sí, muy. ¿Le gusta esta tarea? Me encanta. Bueno, eso le hace bien a todo el partido de General Villegas. Después puede estar usted uno de acuerdo o no con su posición, con el ciudadano, pero si usted está entusiasmado y está trabajando para el partido de General Villegas, me parece perfecto. Yo le dejo el micrófono abierto para que usted diga lo que quiere decir. No, podría decir ahí que a partir del 1 de febrero vamos a estar entre las 8 y las 12 de la mañana en la oficina del Consejo para quien quiera acercarse por cualquier cuestión, a tirar ideas, a llevar un proyecto o contar una necesidad. Vamos a estar trabajando con mi secretaria privada, Marina Pinedo, una compañera, como para tener un lugar fijo de encuentro, que muchas veces la gente me dice, ¿dónde te encuentro? En el Consejo. Claro, ¿dónde te encuentro? Por ahí le puedo decir en nuestro local partidario, en tal hora, tal día, y después cuando llega estamos reunidos. En el Consejo, de lunes a viernes, de 8 a 12, vamos a tener ahí presencia. Si no estoy yo, va a estar
Marina. Ya le asignaron una oficina, sí. Sí, ya tenemos la oficina, ya la preparamos, ya pedimos conexión a internet, ya la tenemos. Se comprometieron también a refaccionarla un poquito, porque hay que pintarla y acomodar algunas cositas de humedad. Así que, no, bien, nos sentimos cómodos también con el personal administrativo de la Secretaría. Están ahí para resolver lo que estemos pidiendo, o alcanzarnos el expediente que estemos necesitando. Así que no, hay que convivir. Y como se vio ayer, no sé, los que estaban en ese momento, terminó el debate, posiciones enfrentadas y terminamos. Y yo fui a saludar a los concejales del oficialismo, de la oposición, porque no somos enemigos, solamente somos adversarios políticos con distintas miradas. Cada uno tendrá que tiene su razón o su verdad y nadie puede decir que el otro es tal o cual cosa. Simplemente son visiones encontradas, tal vez nosotros más movidos por la sensibilidad social y por el conocimiento de las cuestiones que consideramos más necesarias y consideramos que con un presupuesto tan rico se podrían atender. Vos mirá este número, ¿no? Antes de que este país empiece a desarrollarse, a crecer y a cambiar ese rumbo, uno mira el presupuesto 2002, que era 20 veces menor a 16 millones de pesos, y que de esos 16 millones aportaban 8 eran de origen municipal y 8 eran de origen nacional y provincial. Y en este momento son 75 de origen municipal y 225 de origen provincial y nacional. Así que mirá en qué situación estamos, ¿no? Ahí la otra vez me encontraba con Alberto Valari y me contaba el presupuesto más grande que tuvo en sus 2 años de gobierno fue 13 millones de pesos. Por supuesto, era otra plata, pero también estamos hablando, hice un cálculo por lo menos que hice hasta el año pasado, fin de año pasado, que el valor de los insumos, de las prestaciones, de la obra pública y de los salarios municipales habían crecido promedio 8 veces y ahora estamos hablando de un presupuesto casi 20 veces mayor. Pongamos que haya habido un movimiento 9 veces superior, 10. Estamos gobernando con el doble de la plata. No hablando ya de 20 veces más, multiplicando cosas, porque hubo desfasaje, un periodo inflacionario moderado y algunas otras cuestiones que hicieron que las cosas valgan más, que los sueldos aumenten, los insumos aumenten más o menos 10 veces, pero el presupuesto aumentó 20. Entonces, desde ese lugar decimos, aprovechemos esta oportunidad histórica para resolver todas esas cuestiones inconclusas y tratemos de ser un poco más transparentes, ¿no? Cuando planteaba de vuelta ayer, esa cuestión de falta de transparencia no solamente en el Consejo con negación de datos. Estamos hablando con que nos priven saber de qué vamos a usar la plata, en obras públicas, cuando vemos que se repiten las mismas obras, como decíamos hace un ratito, y cuando vemos que en acción social, por ejemplo, se distribuyen 7 millones de subsidios completamente discrecionales. Vamos a establecer, como proponía el concejal Telechea, vamos a elaborar un coeficiente, si vamos a elaborar un coeficiente para determinar cómo llegamos a esa alícuota de que se deben aumentar las tasas municipales. Vamos también a establecer criterios objetivos para decidir cómo asignamos subsidios sociales. Porque si no nos encontramos, y yo te lo digo de verdad, porque lo conozco, con terribles injusticias en la asignación de esos recursos. Según como le caiga al secretario de Acción Social. A vos sí, a vos no, ¿por qué? Y simplemente porque se me antoja. Y creo que esa no es la forma de gobernar con transparencia. Y el gobierno nacional lo ha demostrado, ¿no? A ver, cuando crea la asignación universal por hijo, no dice, bueno, yo voy a jugar a quién se la doy. Establece parámetros. Familia, donde no haya ingresos en blanco, donde haya hijos menores de 18 años, va a haber la asignación. A ver, cuando hacemos el procrear, y va a sorteo. Si no, se lo podríamos dar a los amigos. Tenemos 100.000 créditos disponibles y hay 200.000 anotados. Es un sorteo ante escribano público y al que le toca, y el que no esperará, porque hubo más demanda de la oferta disponible. Digo, si lo empezamos a manejar así, por ahí copiando como se manejan en otros lados, creo que sería en beneficio de todos. Mirá, en servicios urbanos, hay municipios, muchos municipios que trabajan con un 0800, podría ser un teléfono de línea, donde está estipulado un máximo de horas en que se tiene que solucionar el reclamo del contribuyente.
Ya sea, mira, no levantaron la basura, tiraron basura en la esquina de casa, no anda la iluminación, hay un pozo, y para cada cuestión, un número horario, ¿no? En 2 horas, 4 horas, 6 horas, 24 horas, 48 horas. Y si no se cumple, hay una sanción, una amonestación primero, una sanción después para el funcionario a cargo, y eso hace que el municipio sea más eficiente. A veces, de verdad lo siento, a veces en esta gestión, que tiene muchísima experiencia, 18 años, se ven muchas cosas de un gobierno amateur. ¿De un qué? De un gobierno amateur. De un gobierno amateur. que todavía no se profesionalizó en algunas cosas como para hacerlas óptimas, eficientes, responsables, como que se hace así todo como va saliendo, sin planificación. Ayer contaban que ellos no podían contar la planificación de la obra pública para este año y no podían darnos esa herramienta porque no hay certidumbre en el país. Y estaría el país parado, no habría obra si todos siguieran el mismo alineamiento. Creo que hay bastante certidumbre, creo que los índices que manejan uno u otro de inflación son parecidos hace 4 o 5 años a esta parte, los incrementos en la recaudación también, y entonces eso crea, obviamente, la certidumbre que ellos dicen no tener. Gracias por venir, concejal. No, muchísimas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias. El concejal por el Frente para la Victoria, Pedro Satraño, con quienes hemos dialogado aquí en los estudios de Radio Peregrina.